¿Dónde están tus acusadores? Los fariseos, para tentarlo al Señor, le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Y Jesús les dijo: ¿queréis apedrear a esta mujer según lo prescrito por la ley? Pues bien, aquel de entre vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta acción de los fariseos pone de manifiesto la gran crisis en la que se encuentran ya en una situación extrema ante el ministerio del Señor. ¿Pero es que acaso existe una contradicción entre la ley de Dios y la misericordia manifestada por el Señor? La ley fue dada para liberarnos de la más cruel de las esclavitudes, que siembra la semilla del demonio en el corazón del ser humano. Ese es el afecto al pecado. Pues mientras el pecador reconozca su vergüenza, procurará siempre buscar la misericordia y la redención. Tendrá abiertas las puertas de su corazón para cortar las ataduras que lo mantienen oprimido y abrazar el gesto de compasión y el remedio que el Señor le ofrece a aquel que quiere liberarse de ese peso que la abruma. La contradicción es solo para el corazón que se pervierte, la conciencia que se ciega, la mente que se corrompe. Para quien es hábil en la hipocresía y hace de la ley y el pecado una estrategia para enaltecerse, usando de los dones del cielo y manipulando la fragilidad del prójimo como una oportunidad para obtener ventaja y construir su pequeño reino, su castillo, su tesoro de pecado y de iniquidad. Lo que más molesta a los fariseos es por eso precisamente la verdad predicada por el Señor y la coherencia con su conducta. Incluso no se dejan impresionar con los milagros, pues son las palabras y la predicación de Cristo las que dejan al descubierto las intrigas de los fariseos. Es la recta conducta y la mansedumbre del corazón de Cristo lo que pone en evidencia la hipocresía de estos acusadores. Hay predicadores santos que ven en el gesto del Señor de escribir en el suelo la alusión de que es el mismo Dios que escribió sobre las piedras las tablas de la ley, los mandamientos dados a Moisés, los mismos que deben juzgar a todos, incluso los pecados de estos fariseos acusadores. Cristo escribió sobre la tierra para enseñar a la tierra, pero cuando les dio esta respuesta, levantó los ojos, miró a la tierra y ésta se estremeció, dice el Salmo 103. La voz de sus conciencias les impedía a los acusadores castigarle. La misericordia que empujaba a venir en su ayuda. Reflexionar sobre estas verdades e instruir a los jueces de la tierra. ¿Podía haber dado una sentencia más divina que castigue el pecado el que esté exento de pecado? ¿Cómo podrían en efecto soportar a quien condena los delitos ajenos mientras defiende los propios? ¿No se condena más bien a sí mismo quien en otro reprueba lo que él mismo comete? ¿Te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Escribía entonces en el suelo con el dedo, con el mismo dedo que había escrito la ley. Los pecadores serán escritos en el polvo, los justos en el cielo. Como se dijo a los discípulos, estad alegres, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Los que vivían a la sombra de la ley, sin poder ver el sol de justicia, en las Sagradas Escrituras andaban
tras cosas comparables más bien a las hojas de los árboles que a sus frutos. Y dice entonces Jesús: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Los fariseos, confundidos y temblorosos, se fueron uno tras otro. Una vez más podemos decir que con las palabras el Señor remece la tierra. Con esta escena podemos reconocer que la respuesta de Jesús es en poner ante nuestra propia frente y ante nuestra conciencia que antes de juzgar al otro, al prójimo, a la sociedad o al mismo mundo, debemos examinarnos, juzgarnos a nosotros mismos y dar cuenta ante Dios en el tribunal de su misericordia de nuestros propios pecados, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pues también a nosotros, a cada uno nos persiguen nuestros acusadores. Pero que no son estos fariseos que padecen de envidia y celos ante la presencia de Jesús, que es verdad, que es vida, que es amor y misericordia, y que desmorona los castillos de la vanidad. No, a nosotros nos persiguen los acusadores de nuestra conciencia, los de nuestros pecados, que tantas veces silenciamos, justificamos, comparándonos con los demás o disfrazándonos de supuesta virtud o piedad. Jesús, que se disponía a perdonar el pecado, se queda solo. Como él mismo dice: está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Porque solo el Señor puede hacer al pecador justo. Solo Él puede pagar nuestras deudas y liberarnos del pecado. Solo su sangre nos beneficia con sus méritos, pues no fue un legado o un embajador, sino el Señor en persona, el que salvó a su pueblo. Él escribe con su sangre en la tierra el acta de misericordia, el decreto de la redención, su reino de justicia, gracia, santidad y paz. Queda solo, pues. Ningún hombre puede tener en común con Cristo ese poder de redimirnos de nuestros pecados. Poder que extiende Él en su iglesia, en el sacerdocio, donde nos encontramos ante ese tribunal y altar de la misericordia y de la compasión. Quedémonos con Él a solas entonces en estos días en el confesionario, a solas para examinar nuestra conciencia, a solas para pedir perdón por nuestros pecados, disipar a los acusadores que nos molesten internamente y ante el poder sacramental de la absolución, escuchar a Jesús decir: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dice la Reina de la Paz el 25 de abril de 1997. Queridos hijos, hoy día los invito a unir su vida a Dios Creador, pues sólo así su vida tendrá sentido y comprenderán que Dios es amor. Dios me envía a ustedes por amor, para ayudarlos a comprender que sin Él no hay futuro ni gozo, y sobre todo, no hay salvación eterna. Hijitos, los invito a dejar el pecado y aceptar la oración en todo tiempo, con el fin de que en la oración puedan llegar a conocer el sentido de su vida. Dios se dona a quien lo busca. Gracias por haber respondido a mi llamado.